Saludos. Vamos a dar continuidad a las actividades planificadas en relación a las quintas jornadas del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales CICAD de la Universidad Rafael Belloso Chacín. En este sentido, vamos a dar a conversar respecto a los resultados obtenidos en relación a un proyecto de investigación realizado por el Comité del Doctorado de Ciencias Gerenciales, el cual hemos titulado Formación Ambiental y Participación Ciudadana para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Consejos Comunales de la Parroquia Raúl León y del municipio de Maracaibo. En este caso, la investigación fue llevada a cabo por los miembros del comité, en este caso integrados por los doctores Carlos Vera, Cristina Seijo, Irio Zavala, Jesús García, Martín Leal, Pedro Hernández y Joenny de Vicente. En relación a estos resultados, vamos a hacer mucho énfasis básicamente en la metodología que utilizamos. De manera muy particular, se consideró pertinente para efectos de la investigación utilizar un enfoque cualitativo basado específicamente en la investigación acción participativa. Previamente a esto se hizo una actividad diagnóstica para comprobar realmente el interés de participación de los integrantes de la comunidad, que eran precisamente las personas que nos iban a suministrar la información que se requería para efectos de la investigación. De esta forma se logró entonces contactar a 5 informantes claves para dar entonces ya una continuidad a ese proceso, luego de haber ubicado a las personas que nos iban a informar sobre los datos que se requerían para el proceso. Se diseñó un instrumento adecuado, el cual previamente fue validado por las personas de la comunidad, en el sentido de que realmente hubiese una comprensión del mismo en cuanto a la información que iba a ser requerida por parte de ellos. De esta forma entonces se diseñó una entrevista abierta, no estructurada y participativa, para lo cual entonces, como ya se refirió, se tomó en consideración a informantes clave de las comunidades abordadas, en este caso básicamente 5 personas, cuyo criterio para la selección fue en primer lugar tener más de 6 años de residencia en el sector, segundo, que tuviesen credibilidad dentro de la comunidad y por supuesto que tuviesen la disponibilidad y la disposición de colaborar, por cuanto se les hizo ver que los resultados que se obtuviesen de alguna manera van a ser revertidos en pro de generar de manera conjunta, entiéndase, los investigadores y la comunidad estudiada, resultados que van a ser provechosos para ambos actores. De esta forma, un primer objetivo que se quiso dar respuesta con el proceso investigativo fue básicamente tener un diagnóstico inicial de cómo en esa zona, en ese sector, se manejan los residuos y desechos sólidos domésticos. En base a eso, y luego pues de haber conversado con las personas en reiteradas oportunidades, se llegó a la conclusión de que no están en conocimiento hasta este momento de que a partir de marzo de este año del 2011 se implementó una ley relacionada con la gestión integral de la basura, y entonces los resultados indicaron que ellos están desinformados al respecto. De la misma forma, desconocen, las personas a las cuales se les inquirió, desconocen que en esa ley se establece que va a haber una vinculación directa entre los entes que de alguna manera rigen la gestión de la basura o de los residuos sólidos domésticos en la zona con las comunidades, de tal manera que tiene que haber una participación activa de ellos para que este proceso realmente se pueda llevar a cabo. De la misma forma, los resultados también nos indicaron que no están muy claros, no tienen información, desconocen realmente que exista una clasificación y una
y un tipo, una forma de almacenamiento para los residuos y desechos domésticos que son generados en cada uno de esos sectores. De la misma forma y continuando con el mismo propósito que se quiso lograr con la investigación, nos encontramos con que, aun cuando saben que tienen que cancelar por los servicios recibidos por el municipio, además de que tienen información de que existen unos días, unas fechas, un horario en el cual ese servicio va a ser prestado, desconocían, no tenían información que ellos eran actores principales en este proceso, o en todo caso que pueden ser actores principales, puesto que la ley establece que existe una corresponsabilidad entre el ente o los organismos o las personas naturales o jurídicas que vayan a prestar ese servicio y la zona o el sector que lo va a recibir. Adicionalmente, nos encontramos con que desconocían que este proceso involucra un compromiso de parte de esas organizaciones o personas, como ya dijimos, que van a prestar ese servicio, de generar algún tipo de educación para formar a las personas en el aspecto ambiental. Dando continuidad entonces a ese primer propósito del estudio, también nos encontramos con que las personas de la comunidad desconocen que esas organizaciones o empresas que le van a brindar ese servicio están en la obligación de generar conjuntamente con ellos unos procesos de educación ambiental donde de alguna forma se trate de crear la cultura en la ciudadanía, de utilizar de manera adecuada los residuos y los desechos generados en sus hogares, de tal manera que les puedan dar un uso posterior, generando posiblemente, que es un poco lo que nosotros pretendemos indagar con el estudio, algún beneficio económico. Es decir, además de que de alguna manera internalizamos la cultura del proceso ambiental, también entonces tenemos la posibilidad de obtener beneficios económicos en función precisamente de la utilización adecuada de ese proceso. De otra forma, con la investigación, el equipo de trabajo también quería conocer un poco qué tanto conocimiento tenían desde el punto de vista ambiental y qué tanta conocimiento podían tener esas comunidades en relación a su nivel de participación en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos domésticos. Luego de aplicado entonces el instrumento a los informantes clave, como ya se dijo al principio, nos encontramos con que dentro de los niveles, hay poco conocimiento sobre lo que significa el término residuo y desechos sólidos domésticos. De la misma forma, los resultados indicaron que hay mucho conocimiento sobre lo que puede implicar el término materiales desechables. Igualmente, hablando de los niveles de conocimiento, nos encontramos con que no hay ningún tipo de conocimiento sobre lo que la teoría, sobre lo que la gestión integral de residuos denomina como desechos sólidos biodegradables, compuestos, inertes y peligrosos. De la misma forma, hay poco nivel de conocimiento sobre el impacto que puede generar en el ambiente y en las personas de la comunidad el uso o el manejo inadecuado de estos residuos y desechos sólidos domésticos. De tal manera que los resultados que han generado este proceso investigativo también nos llevó a otras consideraciones, como por ejemplo el hecho de que en el ámbito de participación comunitaria sí hay un alto nivel de conocimiento, es decir, la comunidad, las personas que conforman los consejos comunales de la parroquia analizada, manifestaron realmente tener bastante conocimiento sobre lo que implica
la participación ciudadana como concepto y también de qué manera se puede participar, pero básicamente ellos lo enfocan desde el punto de vista de la generación de proyectos, pero hasta el momento no lo habían visualizado en cuanto a de qué manera yo puedo participar conjuntamente con los entes, organismos o personas que van a hacer el proceso gestionario del manejo integral de la basura o de los desechos y residuos domésticos, de qué manera yo puedo participar, porque la ley de alguna manera lo establece. En ese sentido, pues ellos manifestaron que definitivamente desconocían el hecho de que podían participar en forma activa y colaborativa en ese proceso. Dando continuidad entonces al proceso de investigación, teníamos un tercer propósito que queríamos alcanzar, que tenía que ver un poco con algunas interrogantes, es decir, en virtud de que ya ellos habían manifestado desconocer ciertos aspectos en relación a lo que podía ser el manejo integral de la basura y a la manera en que ellos podían participar en ese proceso. Entonces nos pareció conveniente como equipo de trabajo establecer algunos aspectos muy particulares, como por ejemplo el tipo de formación continua que se le debía entonces abordar a esa comunidad para poder satisfacer esa necesidad de la cual carecían, establecer también el lugar, el tipo de personas que debían dictarle a ese tipo de formación y el horario que sería el más conveniente para que realmente el proceso pudiese llevarse a cabo. En este sentido, las personas, los informantes claves, manifestaron que preferiblemente para ellos sería mucho más conveniente recibir información para poder formarse a través de seminarios, de charlas y talleres. De la misma forma manifestaron que se sentirían satisfechos si esos talleres, si esas charlas y esos seminarios fuesen dictados en la misma comunidad, de tal manera que le evitaran el traslado hacia otras zonas dispersas o distantes de su comunidad, y manifestaron, por ejemplo, que allí en la misma zona residencial donde habitan existen un ambulatorio y un colegio que tienen espacio como para que esas actividades de formación se puedan llevar a cabo. Agregaron también que sería muy conveniente y muy pertinente que esa información fuese suministrada por expertos y especialistas en el área de proyectos en gestión de residuos y desechos sólidos, de tal manera que entonces le pudiera realmente dejar algún valor agregado desde el punto de vista de la posibilidad de generar proyectos comunales donde pudiesen entonces ellos, en virtud de la información recibida, poder entonces dar respuesta a esa inquietud y a esa necesidad de generar ingresos familiares y ingresos comunales a través de proyectos donde de alguna forma se haga un uso, una utilización adecuada de esos residuos sólidos y domésticos. Agregando también que sería muy conveniente, a efectos de que toda la comunidad o la mayor parte de las personas que forman parte de ese consejo comunal, que esas actividades entonces fuesen desarrolladas los días domingos, preferiblemente en un horario de la mañana entre 8 y 12, porque de eso garantizaba que pudiesen asistir muchísimas personas en virtud de que tenían el tiempo disponible como para ello. Como podemos entonces observar, los resultados que generó ese proceso de investigación, entonces pueden, de hecho van a ser así, van a servir de insumo para que el equipo de investigadores posteriormente entonces puedan establecer algún plan de formación y participación ciudadana para que las comunidades abordadas entonces puedan hacer un uso adecuado de los residuos y sólidos domésticos. Así que hasta luego, en otra oportunidad para continuar con este proceso.